Buenos días, mi nombre es Natalia Tatiana Jiménez Enríquez. Me encuentro en el curso Teoría General de Sistemas, Unidad 1, Principios Básicos de la Teoría General de Sistemas. El tema que escogí fue Progresos en la Teoría General de Sistemas, de página 92 a la 123. Mi nombre es Natalia Tatiana Jiménez Enríquez. Progresos en la teoría general de los sistemas. En vista que el pensamiento creador es lo más importante que distingue a la gente de los monos, hay que tratarlo como un bien más precioso que el otro y que preservarlo de gran cuidado. A. de Hall, Methodology for System Energies. Enfoques y metas de la ciencia de los sistemas. Hay una proporción de progresos novedosos destinados a enfrentarse a las necesidades de una teoría general de los sistemas. Los enumeramos brevemente. La cibernética, basada en el principio de retroalimentación o de líneas causales circulares que proporciona mecanismos para la persecución de metas y el comportamiento autocontrolado. Segundo, la teoría de la información, que introdujo el concepto de información como magnitud medible mediante la expresión isomorfa de la entropía negativa en física y desarrolla los principios de su transmisión. Tercero, la teoría de los juegos, que analiza con un novedoso armazón matemático la competencia racional entre dos o más antagonistas de pos de ganancia máxima y pérdida mínima. La teoría de la decisión. Cuarto, que analiza parecidamente elecciones racionales dentro de organizaciones humanas basadas en el examen de una situación dada o de sus posibles consecuencias. La topología o matemáticas relacionales, incluyendo campos numéricos tales como la teoría de las redes y de las gráficas. Sexto, el análisis factorial, o sea, el aislamiento por análisis matemático de factores en fenómenos multivariables en psicología y otros campos. Séptimo, la teoría general de los sistemas, en el sentido más estricto, que procura derivar, partiendo de una definición general de sistemas como complejo de componentes interactuantes, conceptos característicos de totalidad organizadas, tales como interacción, suma, mecanismo, centralización, competencia, finalidad, etc., y aplicarlo entonces a fenómenos concretos. Enfoques y metas de la ciencia de los sistemas. Los motivos conducentes a la postulación de una teoría general de los sistemas puede resumirse bajo unos pocos encabezados. Hasta hace poco, en el campo de la ciencia como empresa nomotética, es decir, se trata de establecer un sistema de leyes explicativo y predictivo, que coincidía prácticamente con la física teórica. Segundo, en los campos biológico del comportamiento y sociológico, hay problemas esenciales que la ciencia clásica descuidó, o mejor dicho, que no entraban en consideraciones. Si examinamos un organismo vivo, apreciamos un orden osmoso, organización, mantenimiento en cambio continuo, regulación y aparentemente teleología. Tercero, en la ciencia clásica se ocupaban ante todo de problemas de dos variables, de cursos casuales lineales, de una causa y un efecto, o de unas pocas variables como mucho. La mecánica es el ejemplo clásico. Cuarto, lo que se ha dicho no tiene pretensiones metafísicas o fisiológicas. Nos estamos alzando de una barrera entre naturaleza inorgánica y la viviente, que evidentemente no vendría al caso, en vista de la existencia de formas intermedias como el virus, las nucleoproteínas y demás unidades que se autoduplican.
Quinto, se diría pues que hace falta una expansión de la ciencia para vérselas con aspectos que deja fuera de la física y que son los que se tocan a las características específicas de los fenómenos biológicos, del comportamiento y sociales. Esto equivale a la introducción de nuevos modelos conceptuales. Estas construcciones teóricas y ampliadas y generalizadas, estos modelos son interdisciplinarios, trascienden los comportamientos ordinarios de la ciencia y son aplicables a fenómenos en diferentes campos. Esto conduce al isomorfismo entre modelos, principios generales y aún leyes especiales que aparecen en varios campos. Los métodos de la investigación general de los Ashby, 1958, ha esbozado admirablemente dos caminos o métodos generales posibles en el estudio de sistemas. Primero, el primer método es empírico-intuitivo. Tiene la ventaja de mantenerse muy cerca de la realidad y de ser fácil de ilustrar y hasta de verificar mediante ejemplos tomados de los distintos campos de la ciencia. Los principios básicos ofrecidos, como los de totalidad, suma, centralización, diferenciación, parte conductora, sistemas cerrados y abiertos, finalidad, equifinalidad, crecimiento en el tiempo, crecimiento relativo, competencia, han sido usados de múltiples maneras. Ashby siguió el camino de la teoría deductiva de los sistemas, por el concepto fundamental de máquina, y responde afirmando que su estado interno y el estado de sus alrededores define inequívocamente el siguiente estado al que pasa. Dos sentidos a saber. Primero, el sistema comienza con las partes separadas y estas cambian luego hacia formación de conexiones. Ejemplo, las células del embrión primero con escaso o ningún efecto uno sobre otra. Se unen por formación de dendrinas y sinapsis hasta constituir el sistema nervioso de tanta interdependencia. El segundo sentido es tránsito de una mala organización a una buena. Un niño cuya organización cerebral empieza por hacerlo de tratar de tocar el fuego, en tanto que una organización nueva hace evitarlo. Un piloto automático y un avión acoplados primero por retroalimentación catastrófica y luego mejorarlos. Adelante en la teoría de los sistemas. La cuestión decisiva es el valor explicativo y predictivo de las nuevas teorías, que atacan el cúmulo de los problemas en torno a la totalidad, la teología, entre otros. No hay duda que se han abierto nuevos horizontes, pero a menudo las relaciones con los hechos empíricos siguen siendo tenúes. Sistemas abiertos. La teoría de los sistemas abiertos es importante. La generalización de la teoría física, la cinética, la termodinámica, estos han conducido a nuevos principios y discernimientos, tales como el principio de la equifinalidad, la generalización del segundo principio de la termodinámica, el posible incremento del orden en sistemas abiertos, la manifestación de fenómenos periódicos por exceso, falso inicio, entre otros. El crecimiento en el tiempo. Las fórmulas más sencillas del crecimiento, las cuales por esta razón se prestan mejor a exhibir el isoformismo entre leyes en diferentes campos, son exponencial y la logística. El crecimiento relativo. Otro principio de gran sencillez y generalidad atañe el crecimiento relativo de los componentes de un sistema. La relación simple del incremento alométrico se aplica a menos del crecimiento en biología, como puede ser morfología, bioquímica, fisiología, evolución.
Competencia y fenómenos afines. Los trabajos sobre la dinámica de poblaciones de Volterra, Lotka, Gauss y otros figuran entre los clásicos de la teoría general de los sistemas, pues fueron los primeros en mostrar la posibilidad de desarrollar modelos conceptuales para fenómenos tales como la lucha por la existencia de prueba empírica. De una manera no matemática, Bulgin, 1953, ha discutido lo que llama leyes férreas de las organizaciones sociales, la ley malthusiana, la ley de las dimensiones ópticas de organización, la existencia de ciclos y la ley del oligopolio, entre otros. Otro adelanto en la teoría general de los sistemas es la ingeniería de sistemas. El interés teórico de la ingeniería de sistemas y la investigación de operaciones recae en el hecho de que sea posible someter el análisis de sistemas a entidades cuyos componentes son los más heterogéneos, como pueden ser hombres, máquinas, edificios, valores monetarios y otros, insumos de materia prima, salida de productos y otras muchas cosas más. Tal como se mencionó ya, la ingeniería de sistemas emplea la metodología de la cibernética, la teoría de la información, el análisis de redes, diafragmas de flujo y bloques, entre otros. Otro adelanto de la teoría general de los sistemas es la teoría de la personalidad. Si bien se teoriza inmensamente acerca de la función neural y psicológica, siguiendo la línea cibernética fundada en la comparación entre el cerebro y la computadora, pocas veces se ha intentado aplicar la teoría general de los sistemas en el sentido más estrecho a la teoría de la conducta humana. Parece ser que el concepto de sistema es bastante abstracto y general para permitir su aplicación a entidades de cualquier denominación. Las nociones de equilibrio, homeostasis, retroalimentación, entre otras. Otro adelanto es la historia teórica. Llegamos a estas entidades supremas y mal definidas que se llaman culturas y civilizaciones humanas. Es el campo que se acostumbra a llamar filosofía de la historia. Quizás valiese hablar más de la historia teórica. Se entiende, por supuesto, que las técnicas de la sociología y la historia difieren por completo. Encuestas, análisis estadístico, frente a estudios en archivos, testimonio interno de restos históricos, entre otros. Con todo, el objeto de estudio es en el fondo del mismo. Llegando ya al final de esta exposición, nos queda decir que en este repaso aspiramos a haber mostrado que la teoría general de los sistemas ha contribuido a la expansión de la teoría científica, que ha conducido a nuevas visiones y principios y ha abierto nuevos problemas investigables, es decir, que prestan a mayor estudio experimental o matemático. Son obvias las limitaciones de la teoría y de sus aplicaciones en el estado actual, por los principios parecen ser en esencial acertados, según se aprecia por su aplicación a diferentes campos. Compañeros, muchas gracias por tomar un poco de su tiempo para escuchar mi presentación. Que estén bien.